Bueno, nos conocimos haciendo confirmación. Sí. Yo tenía 15 años. Yo 14. Primera impresión no fue Buena, porque a mí me cayó un chinchoso. Yo pensé que era una mandada. Y cuando yo intentaba leer, Sí, yo estaba intentando leer. yo no me había dado cuenta que le había agarrado la pierna y el otro estaba así, con su risa nerviosa de que le habían agarrado. Que hablábamos un montón por teléfono y era de que sus papás salían o mis papás salían y les daba A chapar el teléfono. y hablamos un montón de cosas. Y por internet del teléfono me mandé. Con mis cartulinas del colegio. ¡Hola! Y él me manda un pico y yo Y hemos hecho un montón de locuras igual, ¿eh? O sea que lo que pasa es que se quedó como 10 días. Me fui en Tacna. a escondidas de mis padres. Terminamos quinto, nos fuimos a la universidad. Yo me fui a Arequipa, Yo me fui a Tacna a estudiar Y así hemos estado Y así hemos 2 años estado y medio, 3 años. a distancia. Entonces, después de eso ya terminamos. No, y aparte no Esa nos veíamos tanto conversación. tiempo y era como que si nos estuviéramos viendo Desde siempre. pues, ¿no? Después de eso, ahí como que se inició todo. A mitad de semana en Arequipa le mando un mensaje, ¿sabes qué? Estoy sintiendo algo por ti, le dije. Y al día siguiente conversamos por teléfono y yo le dije que quería seguir luchando por ella. Es que terminé y él así como feliz. Y al final estuve detrás de ella, como te digo, como casi un año y medio. Amigos me miraban mal, un día me decía no, Al otro, y al otro no día sé, no y al sé, otro sí, y al otro sí. y el otro no. Al final dije, mejor no hablemos, o sea, quiero estar sola. O sea, me puse una meta, dije hasta tal fecha espero. Y al final llegó octubre, mes de mi cumpleaños, y dije ya, hasta aquí nomás voy a llamarla y decirle que Pero ya. él no contaba con algo, con el destino. Porque yo llegué como a las 4 o 5 de la mañana y me llama. y la llamo Así, en traguitos para decirme, para decirle no chao, más. nunca más. Entonces, Diego, tienes un radar, le dije, acabo de pisar Arequipa y me llamas. Y me dice, ¿estás en Arequipa? Y yo, sí. ¿Y qué haces acá en Arequipa? Me voy a quedar a vivir acá porque voy a hacer mi serum. Entonces nos podemos ver al toque, le dije. Y me dijo, claro, ya, mañana, ya, listo. Y nos vimos. Y era como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Sí. Nos abrazamos. Nos abrazamos, es más, no sé, hasta creo que nos agarramos de la mano al caminar, algo O sea, así era fue. como que, no sé, como que no. Algo tan familiar. Sí, Justo hubo temblor, pero ni siquiera nos dimos cuenta. en la nube. Así. Y justo estaba ella en Arequipa, ya por lo de su serum. Y la invité a la tocada y era el 14 de noviembre. Y ese día Le dije le que volví a pedir que sea mi enamorada. Y Coincidió 14 de noviembre Y le de dije nuevo. que sí. Y me dijo que sí, así que igual seguimos con esa fecha. De aniversario.